Bendiciones, amados hermanos, como siempre estamos ya listos para iniciar nuestro grupo de amistad hogareño en este día. Así que cada uno ya esté por ahí ya sin ninguna distracción para iniciar este grupo de amistad hogareño. Así que le voy a dar el título de este tema, el cual se titula No confíes en ti mismo. El título de este mensaje, No confíes en ti mismo. Amén. Así que le invito para que vayamos en oración delante del Señor para que Dios nos dé la gracia, la sabiduría y podamos salir edificados de este tema. Así que oremos todos juntos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias una vez más por permitirnos, Señor Jesucristo, llevar a cabo tu palabra a través de este medio y poder, Dios mío, ser edificados con este mensaje extraído de tu palabra. Pedimos la dirección tuya, Señor, y la gracia para que podamos juntos aprender y salir edificados de este tema. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora después de haber orado delante del Señor, vayamos al rompehielo. Hay una pregunta aquí y es la siguiente. ¿Cómo describes tu personalidad? ¿Cómo describe usted su personalidad? Así que, bueno, es una buena pregunta. ¿Cómo describe usted su personalidad? Así que vamos a regresar y cada uno conteste esa pregunta y con los que están reunidos en su casa o en cualquier lugar donde esté llevando este grupo de amistad. ¿Cómo describe usted su personalidad? Así que regresamos para continuar con el tema de la alabanza. Gloria a Dios. Bueno, ya hemos regresado y vamos ahora juntos a alabar a Dios. Vamos a exaltar el nombre de Jesucristo. Invito por favor a cada uno de ustedes que prepare su corazón y de esa manera, bueno, vamos a exaltar el nombre de Jesús. Así es que la persona que está por ahí encargada o encargado del tema de la alabanza,
ya ponga por ahí su dispositivo, su CD o lo que usted vaya a usar para exaltar juntos el nombre de Jesucristo. Así que regresamos después de exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Regresamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, ahora sí, después de alabar al Señor, vayamos a la palabra del Señor y leemos en el libro de los Salmos, en el Salmo 118, verso 8, dice así, en nombre de Jesucristo: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mire qué hermoso versículo: mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Entonces, este versículo nos pudiera parecer casualidad, pero Dios no pone nada en la Biblia que sea por casualidad. Como que a Dios le interesa, ¿verdad?, que el hombre confíe en Dios, que ponga su mirada en Dios. ¿Sabe por qué? Porque claramente dice aquí, mejor es confiar en Dios. O sea, es mucho mejor confiar en Dios, porque como seres humanos podemos fallar y Dios jamás nos va a fallar. Él siempre se va a mantener firme en sus promesas, firme en su palabra. Lo que Él dice lo va a cumplir, la promesa que Él tiene te la va a dar. Así que por eso es que a Dios le interesa que confiemos en Dios. Cuánta gente pues termina defraudada, termina herida, termina muy incómodo o incómoda. ¿Por qué razón? Porque puso su confianza en alguien, en su amigo, en un compañero, compañera, en fin. Inclusive quizás en su hijo, en su hija, en quien sea, y muchas veces pues la persona termina defraudada y termina con un sentimiento de amargura, con un sentimiento de enojo, y Dios no quiere eso. Dios quiere que confiemos en Él, que nuestra mirada ¿verdad? Pues esté solamente en Él. Entonces esto que nos leemos en la palabra del Señor, ¿verdad? Pues claramente nos hace pensar que Dios colocó esa escritura, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, para que nosotros nos recordemos que Él nunca nos va a fallar, ¿ok? Así es que el tema es, ni siquiera confíes en ti mismo, aquí confiar plenamente en el Señor, ¿ok? Entonces, con esta lección que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a extraer aquí cosas importantes de la palabra del Señor. Mire, número uno, Dios siempre está buscando personas que confíen en Él. Y no porque a Dios le interese en sí mismo que uno confíe en Él, sino porque Dios nos ama. Es decir, no porque el que usted y yo confiemos en Él, Él no deja de ser Dios, Él sigue siendo Dios. Pero en su gran amor y misericordia, Él quiere que confiemos en Él, que dependamos de Él, que nos agarremos de Él. Y yo creo que Él está muy interesado ¿verdad?, que Él sea nuestro socorro, nuestro auxilio. Amén. Sin embargo, parece que cada generación, ¿verdad?, tiene dificultades para hallar personas que confíen en Él. Como que especialmente en nuestros días hay gente que está confiando en el dinero, está confiando en su trabajo, está confiando en su juventud, está confiando en su fuerza. Bueno, y Dios dice, no, no confíes, porque todas esas cosas terminan. Usted puede tener un buen trabajo hoy, pero el día de mañana ya no tiene ese trabajo. Usted puede estar confiando en su fuerza, pero el día de mañana esa fuerza le puede terminar. Usted puede estar confiando inclusive en algún partido político, pero ese partido quizás va a cambiar de estrategia y le va a fallar. Sin embargo, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, en Jeremías 4:25, miré y no había hombre, ¿verdad?, gente que confiara en Él. O sea, Dios quiere que confíe el hombre en Dios. Dice la palabra de Dios ahí, recorred y mirad si halláis hombre que busque la verdad y yo lo perdonaré. Y Jeremías 5:21, y busqué entre ellos hombre que se pusiese en la brecha y no lo hallé. Y en Ezequiel 22:30 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, todos fallamos, dice Dios. Como que Dios dice, mira, tú puedes confiar en quien sea, pero esa persona tarde que temprano te puede fallar. ¿Por qué razón? Porque somos humanos. Esa es la gran verdad. Entonces, sucede que el ser humano tiene serios problemas para confiar en Dios. ¿Sabe por qué? Porque quizás, porque no le ve.
porque el hombre confía en lo que ve. Pero grabémonos esto, dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, aunque no veamos a Dios, pero podemos confiar en Él. Debemos practicar la fe y dejar de confiar en aquello que vemos. Pues Dios quiere que confiemos en aquello que no vemos, y eso se refiere pues a Él mismo. Entonces, hay un ejemplo que tenemos en la palabra del Señor entre Saúl y David. Mire, Saúl y David primero, y el segundo rey, que fue David. El primero fue Saúl, el segundo fue David. Estos tuvieron muchas cosas en común. Bueno, mire, ellos tuvieron los mismos privilegios, es decir, fueron llamados por Dios para ser reyes de Israel. Las mismas oportunidades, ambos, la misma bendición de parte de Dios. Ninguno de los dos buscó ser rey. Saúl era un hombre muy humilde, él estaba trabajando con su padre, pues era un hombre de campo, lo mismo David. Entonces ninguno buscó realmente ser rey, pero ambos fueron elegidos directamente por Dios. Incluso los dos fueron ungidos por el mismo profeta. Saúl, al igual que David, tuvo pues su origen muy humilde. Vuelvo a repetir, la Biblia dice claramente allí en 1 Samuel 10, del 22 al 27, ¿verdad?, acerca de cuál era su trabajo de Saúl. Saúl era hombre de campo, era hombre que cuidaba el ganado de su padre y todo eso. Y quiero que veamos esa escritura ahí en 1 Samuel para continuar. 1 Samuel 10, verso 22. Muy bueno que veamos ahí en la palabra del Señor. 1 Samuel 10, verso 22. Vamos a leer ahí en el nombre de Jesús, ¿ok? Y dice así la palabra del Señor Jesucristo, verso 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Estos corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Esto se refiere a Saúl. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto aquel que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: viva el rey. Samuel recitó luego al pueblo la ley del reino y les escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Entonces notemos en el verso 22, dice que cuando Saúl iba a ser proclamado rey de Israel, Saúl se escondió. Imagínense usted, él debería estar ahí listo ya para ser coronado, pero él se escondió. Era un hombre cohibido, era un hombre con mucha pena, como que no le gustaba la popularidad y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, pero al fin Dios dijo: por allá está. Dios mismo le dijo a Samuel dónde estaba Saúl escondido. Entonces, el punto aquí que él era un hombre humilde, era un hombre sencillo, era un hombre pues de campo, era un hombre que claramente por sus hechos, pues vemos que al principio era aún muy temeroso de Dios. Entonces, tanto David como Saúl, ¿verdad?, ambos comenzaron de manera muy similar su carrera, digamos así. La pregunta es: ¿cuál fue entonces la diferencia entre David y Saúl? La respuesta es la siguiente: la manera en que terminaron. David fue un hombre que Dios hasta el final de sus días, o que más bien que Dios pues lo usó, ¿verdad? Saúl no. David murió con honra, pero Saúl no. Es decir, David terminó sus días sirviendo a Dios, alabando a Dios. Fue un hombre que siempre buscó a Dios. Sin embargo, ¿verdad? Saúl, él cuando tomó posesión del trono, como que él se confió en sí mismo. Recuerde que una de las características que tenía Saúl era que era un hombre muy alto y seguramente un hombre muy inteligente también.
Entonces Saúl dejó de depender de Dios y David nunca dejó de depender de Dios. Entonces, mire, si nosotros dejamos de depender de Dios, sin duda que tarde que temprano vamos a fracasar. Porque si nosotros ponemos la confianza en nosotros mismos, posiblemente hay personas que me están viendo, que a lo mejor usted tiene algún título universitario, lo cual lo felicito. A lo mejor usted tiene un doctorado, quizás tiene una buena profesión, lo cual le felicito, es un gran esfuerzo el que usted ha hecho. Sin embargo, si usted pone su confianza en su profesión, pone su confianza en su inteligencia humana, pone su confianza en lo que usted adquirió en la universidad, sin duda que va a salir defraudado. ¿Por qué razón? Porque en un momento dado, ¿verdad?, usted sin darse cuenta está poniendo su personalidad antes que a Dios. Y cada ser humano debemos entender que Dios debe ser el primero en nuestras vidas. Es más, todo lo que tenemos procede de Dios, nada es nuestro. Usted que tiene esta inteligencia, esta sabiduría, es porque Dios mismo se la ha dado. Así que yo creo que es muy bueno, muy importante que nos demos cuenta que sin Dios no somos nada. Entonces, Saúl, claro, él ya siendo un rey coronado, imagínense usted, y con todos los criados, aquel ejército que estaba a su disposición, por supuesto el ego, la vanagloria, la soberbia, ¿verdad?, tomó control de él y él se olvidó de Dios. Es más, en la Biblia usted no encuentra un altar que Saúl haya edificado. No encuentra un altar a Dios que Saúl haya edificado. Sin embargo, David, con todos sus defectos, fue un hombre que amó a Dios, un hombre que dependió de Dios. Él mismo dijo: ¿a dónde me ocultaré tu presencia? Si subiere a las estrellas, allá estás tú, Señor. Él mismo confiesa en uno de los salmos: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Usted ve que David fue un hombre que se enamoró de Dios, un hombre que él mismo lo declara, ¿verdad?, que Dios lo sacó del pozo cenagoso, Dios lo tomó detrás de las majadas, por allá donde estaba apacentando las ovejas. Pero Saúl no, Saúl, aunque él cometió errores, pero él nunca fue delante de Dios a pedir perdón a Dios. Jamás ve usted a Saúl humillándose delante de Dios. ¿Sabe lo que hizo Saúl? Cuando él pues veía que necesitaba la gracia, necesitaba la ayuda de Dios, y él no fue a buscarla. Cuando él veía que un ejército estaba a punto de pelear contra él, y él se sentía, imagínense, aún sentía que su ejército era totalmente débil frente al otro ejército que le estaba proclamando la guerra, y en lugar de buscar el favor de Dios, él lo que hizo fue buscar una divina, una bruja, para que le hiciera venir a Samuel y le dijera qué debería hacer. Mire qué hombre tan soberbio. En lugar de consultar a los muertos, él debió mejor consultar a Dios. Pero así pasa cuando la persona no quiere reconocer que Dios es el que tiene la respuesta, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y así hay mucha gente que hoy lamentablemente va y consulta a los muertos, va a consulta a la divina, va a consulta ¿verdad?, inclusive a la muerte, va y consulta la ouija, la baraja y tanta cosa. No. Usted nunca va a encontrar la respuesta apropiada o la respuesta que usted necesita en el ocultismo. Usted va a encontrar la respuesta en Dios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Me encuentra el que temprano me busca. Amén. Entonces, mire, hay 5 pecados que Saúl cometió. Número 1, él nunca supo esperar en Dios. Así es, cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, o en el dinero, o en lo que sabemos, eso nos lleva a no esperar en Dios. Claro, porque tenemos dinero y compramos esto, compramos aquello, o estamos fuertes, estamos jóvenes, tenemos algún título, alguna influencia por ahí, y no esperamos en Dios. Amén. Entonces, en la primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 11, ahí nos dice claramente la palabra de Dios de la siguiente manera: entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán a los filisteos contra mí,
a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Entonces notemos aquí, este hombre, en lugar de esperar en Dios, de confiar en Dios, no. Él hizo su asunto a su manera. Él hizo por ahí, ¿verdad? Un sacrificio, un holocausto, ¿verdad? A su manera. Entonces, cuidado con eso. No actúe según su voluntad, mi amigo, mi hermano. No actúe según su raciocinio en áreas que pueden traer serias repercusiones, sino bien busquemos a Dios en oración. Busquen la respuesta de Dios, ¿verdad? En oración. Sepa esperar en Dios. Aunque usted tenga la posibilidad de hacer eso o aquello, porque su economía está bien, pero busque a Dios y espere en Dios. ¿Cuánta gente fracasa por no esperar en Dios? Mire, a Saúl le tocó, ¿verdad? Perder el reino. ¿Por qué? Porque no esperé en Dios. El profeta Samuel dijo: locamente has hecho. ¿Y cuánta gente actúa locamente? ¿Verdad? Actúa como Saúl. Hacen, planean, aquí y allá, invierten aquí sin esperar la voluntad del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque confían en su inteligencia, confían en su sabiduría, confían en lo que ellos tienen humanamente. Pero ¿sabe una cosa? Siempre hay que tomar en cuenta a nuestro Dios. Eso es muy, muy importante. Y claro, Saúl tuvo sus excusas, que el pueblo se me desertaba y tú no venías, es que tuve que hacer esto porque tú me dijiste que ibas a venir a tal hora. Pero es una cosa, el hecho de que Samuel no llegaba, no le daba, eso no quiere decir que Saúl tenía el permiso de hacer lo que a él no le correspondía hacer. Así que más vale esperar en Dios. Quizá usted está a punto de, no sé, hacer un negocio, un movimiento, cambiarse de estado, cambiarse de país, quién sabe. ¿Sabe qué? Busque la dirección de parte de Dios. ¿Se recuerda lo que le pasó, ¿verdad?, a Abimelech y a Noemí juntamente con sus hijos cuando vino el hambre a Judá? ¿Se recuerda eso? Ahí lo encontramos en el libro de Ruth. Encontramos ahí que de pronto Abimelech dijo: no, aquí llegó el hambre, aquí vámonos. Y se fueron a Moab. Moab representa el mundo, el pecado y todo eso. Y vámonos a Moab. ¿Y qué fue lo que pasó allá? Allá perdió su familia. Inclusive Noemí terminó sola. ¿Por qué razón? Porque no consultaron a Dios. Después regresaron, pero ya Noemí regresó sin hijos, sin esposo, con un vacío en su corazón. Entonces no haga cosas sin consultar a Dios. Tome a Dios en cuenta. Por favor, es muy importante. Y lo que también vemos aquí con Saúl es que él obedeció, o su obediencia era una obediencia parcial. Por ejemplo, ahí en el capítulo número 15 de 1 Samuel, ahí vemos en el verso 3, dice así: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiedes de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Dijo Saúl a los ceneos: idos y apartados, salid entre los de Amalec, para que no destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subí de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero no todo el pueblo a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas. Note esto, Dios dijo: mata a todo. No, él perdonó. Él obedeció, pero obedeció en parte, pues. Y a veces uno obedece, pero en parte. Obedece unas cosas, pero otras cosas no obedecemos. Entonces no. Cuando la orden era: ve y destruye todo lo que está ahí, él debió haber obedecido. Pero él perdonó lo mejor, perdonó las vacas más gordas, los becerros más gordos, y aún trajo ahí, ¿verdad?, a Agag, ¿verdad?, que era el rey en aquel entonces de Amalek. Entonces él sí obedeció, pero obedeció en parte. Entonces Dios, cuando usted confía en Dios, usted obedece la palabra de Dios, no en parte.
sino obedece porque usted está seguro que eso es la voluntad del Señor. La otra cosa, ¿verdad?, que vemos aquí fue que Saúl, ¿verdad?, hizo juramentos, votos, y aún hasta ciertas maldiciones vinieron a su vida. Vamos a ver ahí en 1 Samuel 14, verso 24, y dice así. Vamos a ver. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado la venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Este hombre hacía juramentos a la ligera, hacía votos a la ligera, y aún maldecía, ¿verdad?, a aquellos que no obedecieran. Entonces era un hombre que actuaba a la ligera, sin consultar a Dios. Fíjese ese pasaje que leímos, ¿verdad? Nos habla de cuando el pueblo de Israel, o más bien el ejército de Israel, pues derrotó a sus enemigos, pero estaban cansados, estaban exhaustos. Y Saúl les prohibió que comieran en ese momento. Imagínense, un ejército que estaba totalmente exhausto, y este hombre le prohibió a su ejército que comiera, porque según él estaba haciendo votos para Dios. Entonces, aún su hijo, sin saberlo, su hijo de Saúl, comió, ya lo quería matar porque había violado el juramento. Y esa gente hace juramentos, hace votos a la ligera, maldice a todo el mundo. Eso está mal. Dios no nos ha puesto ahí para maldecir, nos ha puesto para bendecir. Amén. La otra cosa es de que Saúl se volvió un hombre, pues un hombre soberbio. Miren, vamos a ver ahí en 1 Samuel 15, 12. Y se madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta. Aquí él mismo se levantó un monumento para sí. Él se hizo una imagen de sí mismo, se volvió un hombre, ¿verdad?, egocéntrico. Lo que había en su corazón era idolatría. Él mismo se idolatró. Y sabe una cosa, y es lo que mucha gente está haciendo hoy en día, ¿verdad? Se están a sí mismos idolatrándose. Hay gente que piensa ser el más carita, la mujer más guapa y todo. Tenga cuidado con esas cosas, porque yo creo que a Dios no le gusta que seamos gente soberbia, gente altiva, gente orgullosa, gente vanidosa. Eso no está bien delante de Dios. Entonces ahí claramente el verso 12: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. Él mismo se levantó, ahí está el monumento del rey Saúl, imagínense usted. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. ¿Qué corazón de este hombre? Este hombre, en lugar de poner a Dios en primer lugar, se puso a sí mismo en primer lugar. Y por eso es que se levantó un monumento para sí mismo. ¿Sabe una cosa? Tengan cuidado, no se levanten monumentos, porque usted y yo somos solamente, ¿verdad?, polvo, somos tierra, somos, sin Dios no somos nada. Por eso tengamos cuidado de no alabarnos a sí mismo. Y aquí cabe mencionar, cuando usted haga algo y nadie lo felicite, no se sienta mal, dele gracias a Dios, porque usted no está evitando que usted se vuelva un hombre egocéntrico, o altivo o altiva. Así es que dele gracias a Dios. Si usted hace algo para Dios, hágalo para Dios, y de él va a recibir usted la recompensa. Eso es muy importante. Tenga mucho cuidado con los selfies que tomamos en el Facebook. Amén. No, por esa gente que busca, ¿verdad?, en el Facebook maquillar su imagen y presentarse como la mujer más guapa, el hombre más atractivo, y en fin. Pero la realidad realmente es otra. Amén. Así que yo creo que Dios el día de hoy quiere que nos concentremos solamente en Él, no en nosotros mismos. También Saúl, bueno, tuvo otra cualidad negativa, que se volvió un hombre celoso, un hombre envidioso. En 2 de Samuel, ahí nos dice claramente en el verso número 21, y dice ahí que nos habla acerca de cómo este hombre terminó con muchos celos, con mucha envidia. Qué triste es terminar nuestra carrera, ¿verdad?, amargados, porque hemos dejado de ponernos a mirar en el Señor. Miren el verso, capítulo 22, verso 2 al 3.
ahí no dice así la palabra del Señor. Dice así, entonces el rey llamó a los gabonitas y les habló. Los gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Se fue un hombre celoso, inclusive cuando él se dio cuenta que Dios había elegido a David, ese hombre trató de matarlo, lo buscó intensamente. ¿Por qué razón? Porque él no soportaba que alguien más ocupara su lugar. Y sabe una cosa, todo eso, cuando usted y yo tenemos esos celos en nuestro corazón, eso es una, eso es una indicación de que nuestra mirada nunca estuvo en Dios, sino estuvo en nosotros mismos, en nuestra popularidad, en nuestro, no sé, lo que uno pudiera haber hecho. Tengamos cuidado con todo eso. Recuerde esto, siempre va a haber alguien mejor que usted y que yo. Y cuando Dios decide, bueno, hasta aquí, hasta aquí. Entonces este hombre tuvo celos de David, este hombre realmente tuvo un enojo a David. Y hay gente así, hay gente que no soporta que alguien cante mejor, que alguien predique mejor, que alguien haga el mejor, no sé, actividad, cualquiera que sea, sino que su vida está llena de envidia. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron, ahora sí, con su corazón puestos en Dios, sino en la popularidad de la gente. Así es que cuidado con todo eso. Y para terminar, Saúl nunca se humilló confesando sus pecados. Qué terrible. Él nunca se humilló, nunca confesó delante de Dios, nunca le dijo al Señor, Señor, tengo envidia, tengo enojo, Señor, soy soberbio, soy altivo, Señor, he confiado en mí mismo, perdóname. Él nunca. En cambio, David, hay cosas que usted no va a poder vencer por sí mismo. Usted tiene que confesar a Dios. Si usted es una persona orgullosa, dígale a Dios, Señor, yo soy orgulloso. Si es vanidoso, así hable con Dios. Señor, soy vanidoso, soy creído, soy soberbio, soberbia. Tengo celos, Señor, y sé que esto no te agrada. Y Dios te va a ayudar, porque la voluntad de Dios es libertarnos. Así que con eso terminamos. Dios me le bendiga y lo espero en la próxima semana. ¿Okay? Bendiciones, y con eso terminamos. Así que hacemos una oración brevemente para finalizar. Padre Celestial, te doy gracias porque el día de hoy nos has hablado. El día de hoy tu palabra, Señor, nos ha instruido, y tu palabra igualmente, Señor, nos ha dejado muy claro, Señor, que tú eres el primero, debes ser el primero en nuestras vidas, que todo lo que Dios me le bendiga y lo espero en la próxima semana.